Y no es lo mismo adoctrinar a un menor de edad que apenas está recibiendo todo el conocimiento y que todo lo que le dicen lo toman por verdad a una persona que es mayor. Y Sigmund Freud lo decía, y es que la forma más fácil de manipular a la gente o manipular a las masas es precisamente controlando sus emociones. El ser humano transforme sus ideas, viva en una burbuja, porque termina viviendo eso en una burbuja, y ya te segmenta una verdad, es decir, te da una burbuja y una realidad diferente a lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Entonces, si Bill Gates, que es uno de los que inventó toda esta locura, no le dio, sus hijos estudiaron en colegios Waldorf, que los colegios Waldorf son ausencia de dispositivos, imagínense. A este programa La Luz de la Verdad. Somos la Corporación Dolus, una entidad sin ánimo de lucro que vela por cuidar y rescatar los principios y los valores establecidos por Dios y la protección de nuestros niños, la mujer y la familia, que es la base fundamental de la sociedad. Hoy tenemos un privilegio grandísimo y es una invitada súper especial, de verdad que nos honra con su presencia, y es Camila Rojas. Ella es activista política, analista geopolítica, es una mujer que ha hecho por Colombia lo que ni se imagina. Todos estos proyectos de ley que vienen a través de las ONGs internacionales y este globalismo tremendo. Camila, con otros activistas, no solamente colombianos, sino internacionales como Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta y otros, y aquí en Colombia Jonathan Silva, Liliana Castañeda, han parado estos proyectos de ley como ECOSIER, las terapias de conversión. Hoy queremos darle la bienvenida a Camila. Gracias por atender esta invitación. Dios te bendiga. No, gracias a ustedes, Juan Pablo, a Laura, por la invitación. Sé que esto era algo que debíamos desde hace muchísimo tiempo. Ya lo veníamos planeando, organizando, sino que no habíamos podido coincidir. Y bueno, gracias a Dios también por tener este espacio y poder compartir con ustedes este momentico para poder hablar de estos temas que son tan importantes para Colombia y pues para toda la región. Tú has empezado una lucha ya que llevas bastantes años. ¿Cuántos años llevas en esta lucha en pro de la niñez, de la mujer? ¿Cómo comenzó ese proyecto? Juan, pues yo vengo de esto desde el año, si lo vemos desde una perspectiva antes, porque yo tuve como dos momentos particulares, uno antes de que volviera al cristianismo, porque yo estaba muy alejada, pero yo ya venía haciendo trabajo por tema de las mujeres más, y defendía el tema del feminismo anteriormente desde el año 2015 cuando fue el asesinato de Rosa Elvira Celia, o sea, estamos hablando de hace 10 años. Lo que pasó fue que cuando yo comienzo a ver todo el tema de la violencia en contra de la mujer o el pañuelito morado, como se conoce, que es la de Ni Una Más, eh, que no tenía nada que ver, o sea, pues yo nunca defendí las banderas del aborto ni nada de eso, sino 100% con todo el tema de la violencia en contra de la mujer. Entonces vengo trabajando desde el año 2015 y cuando yo comienzo a trabajar me comienzo a dar cuenta de una realidad y no es como lo vende el feminismo y es que me llegaban a mí casos en la comunidad que yo tenía anteriormente que se llamaba Femmes Force. Éramos más de 2000, de 2000 mujeres en todo el país, estábamos en Tunja, en Medellín, en Neiva, en Bogotá y me llegaban casos de violencia, pero no como lo imaginábamos, que no solamente es la violencia hacia la mujer, es la violencia hacia los niños, es la violencia psicológica hacia el hombre, es la violencia hacia otras mujeres, una mujer violentando a otra mujer. Entonces ahí es cuando yo comienzo a darme cuenta y el despertar mío nace precisamente trabajando en estos temas. Y desde hace aproximadamente en el 2020-2021 es que comienzo yo a alejarme del feminismo como ideología y digo, este movimiento no me representa más, no es como lo cuentan, no estudié la historia, me puse juiciosa a aprender y ya comencé a dar fuerte esta batalla, pero ya con lo que conocen ustedes o lo que han visto del activismo enfocado a irme al Congreso, a pelear, a ir con Jonathan, con Liliana y hacer todos estos procesos, se viene dando desde hace 3 años. Desde el análisis político y geopolítico,
los niños, por ejemplo, ahorita están siendo usados como una bandera política, ¿cierto? Desde tu perspectiva como analista geopolítica, como activista, ¿qué crees que está pasando en ese sentido? A ver, yo creo que hay algo muy importante y es la identidad. Cuando tú lees los pensamientos o lees el pensamiento feminista o esta idea progresista, comienzas a ver a todas las feministas y te van a hablar de temas en particular. Por ejemplo, van a utilizar exponentes como Sigmund Freud, van a utilizar a Lacan, a Foucault, a Jean-Paul Sartre, que es el esposo de Simone de Beauvoir, que es la mamá de la segunda ola del feminismo. Y tú comienzas a darte cuenta que hay algo en común y es la identidad de las personas. ¿Y por qué atacan a los menores de edad? Porque resulta que Alexandra Kollontai, feminista marxista rusa, ella decía que si uno independiza a la mujer del hogar o de la familia, pues resulta que los niños ya no se forman en la familia, sino se forman en el Estado. ¿Por qué? Porque los papás tienen que salir a trabajar, la mujer tiene que salir a trabajar y automáticamente los niños son enviados a colegios. Si esos colegios, la propiedad, como, o sea, lo manejan o los controlan el Estado, pues ahí pasa una particularidad y es que pueden entrar a adoctrinar a esos menores de edad. Y no es lo mismo adoctrinar a un menor de edad que apenas está recibiendo todo el conocimiento y que todo lo que le dicen lo toman por verdad a una persona que es mayor. Porque una persona que tiene mayor de 21 años, que es cuando se termina de desarrollar el cerebro del ser humano, ya su cerebro está completamente desarrollado, pues ya tiene criterio y sabe discernir entre qué cosas sí y entre cosas no. Pero si anteriormente de todas esas etapas, desde los 0 hasta los 21, tú les metes ideología, 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 ya lo tienen completamente normalizado y pues yo lo veo así como la casa sobre la roca. Cuando tú construyes la casa sobre la roca y comienzas ladrillo por ladrillo, pues vas a construir una casa con cemento. Pero si tú comienzas a construir, que son las bases de la infancia, los niños desde las primeras edades, pues tú estás construyendo sobre bases inestables y seguramente esa casa se va a desplomar. Y Sigmund Freud lo decía, y es que la forma más fácil de manipular a la gente o manipular a las masas es precisamente controlando sus emociones. Entonces, lo que nosotros vemos es una estrategia de manipulación a través de diferentes frentes, artes, medios de comunicación, todo lo que viene a ser educación, las plataformas que vemos, Netflix, Disney Channel y todas estas plataformas que terminan atacando a los menores y remandándoles ideas para que ellos los normalicen y los adhieran dentro de su personalidad para que cuando sean adultos ya esté completamente formada ese chip o ese pensamiento que ellos quieren meter dentro del cerebro de los menores. Ahí en ese punto quisiera darle el paso a Laura. Laura es psicóloga y es especialista, bueno, tiene especialidad en talento humano y es la que genera los contenidos en toda la parte de la corporación Doulos. Y bueno, desde la perspectiva de la psicología como psicóloga, Laura, para que nos des tu opinión y tu análisis. Bueno, pues escuchando a Camila, yo creo que estoy muy de acuerdo con ella en el tema de la identidad, de la construcción de identidad, porque se va a fragmentar la identidad cuando los niños tienen mensajes confusos o contradictorios frente a lo que, por ejemplo, sus padres les están enseñando, pero la sociedad les está imponiendo. Y creo que ellos, en vez de reconocer esas emociones, hablando en el desarrollo emocional precisamente, ellos van a terminar es adaptándose a lo que el entorno espera de ellos, ¿no? Entonces, realmente vamos a ver que son niños que contienen un montón de frustraciones, que van a pasar por duelos constantemente porque sus emociones están ligadas a lo que se espera, más no a lo que ellos están viviendo o su ciclo vital les pide en ese momento porque los están pues acelerando cada vez más, ¿no? Entonces va a tener pues muchos riesgos en cuanto como a tener conductas nocivas, a tener trastornos de ansiedad y como lo decía Camila, el desarrollo
del lóbulo prefrontal, que es el que pues hace como toda la toma de decisiones, que se anticipa las consecuencias y demás, pues no está desarrollado, obviamente está inmaduro en la etapa de la niñez y, y pues va a tener muchas consecuencias precisamente a nivel emocional, que es lo que nos estaba comentando Camila, que es la manera de manipular. Ahora, Sí, Así es. así es. Ya más sabes qué pasa, una cosa que ahí influye mucho el tema de la tecnología. Y es qué tipo de información estamos recibiendo. Y si nos damos cuenta, la crisis, comencemos a darnos cuenta que la evolución de las redes sociales comienzan a partir del año 2010 y resulta que nosotros no comenzamos a dimensionar qué pasa, porque es un tema más sociológico, qué pasa cuando tú ingresas la tecnología a la sociedad y cómo eso influye. Entonces tú lo vienes a ver es 15 años después, 20 años después, y ese es el claro ejemplo de lo que está pasando. Vamos a ver que las enfermedades de salud y mental están comenzando a incrementar y se incrementaron después de la pandemia, pero es que también vemos que la gente todo lo da por verdad y eso genera otro tipo de trastornos. Por ejemplo, el TDAH que comienza a influenciar mucho con el tema de por qué la gente ya no se puede concentrar. Tú pones a un niño, a un menor que está todo el tiempo con el celular o los dispositivos y los pones a leer un libro y se dispersan muy fácilmente. Y es precisamente ¿por qué? Porque nosotros no habíamos medido el impacto de la tecnología sobre el ser humano hasta que comenzamos a darnos cuenta que tanta información recibiendo al tiempo hace que el ser humano transforme sus ideas, viva en una burbuja, porque termina viviendo eso en una burbuja, porque toda la información, y además por el tema de los algoritmos, es que la información que te va a llegar es dependiendo a tus gustos y preferencias. Tú no vas a ver toda la información que hay en el universo, sino solamente vas a ver lo que a ti te gusta. Y ya te segmenta una verdad, es decir, te da una burbuja y una realidad diferente a lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Sí, tú mencionabas precisamente Simone de Beauvoir, ¿no? Ella escribió el libro La guerra de los sexos, que fue su, digamos, su punta de lanza, ¿no? Esposa de Jean-Paul Sartre, que era el relativismo y todo esto, y a eso Ujú. voy desde el punto de vista donde ahora hablar de principios y valores, nosotros somos los raros y, y los que están con pañuelito verde y los que están con la banderita de multicolores, ellos son los que están en la verdad. Es una ingeniería social que se ha venido desarrollando a través de todo lo que tú has hablado. ¿Cómo contrarrestar esas posturas ideológicas porque están bombardeando desde Disney, Netflix, redes sociales, desde la moda, uno ve las campañas publicitarias y todo es inclusión, pero la inclusión que ellos quieren, ¿no? ¿Cómo desde la parte política y geopolítica, como tú lo has manejado, cómo contrarrestar y cómo invitar a los padres de familia que andan dispersos, como que no entienden cómo hacer esa batalla cultural? Yo creo que lo más importante para los padres de familia es entender el riesgo de los dispositivos celulares, eso uno, desde tempranas edades. Yo personalmente soy muy reacia en mostrar las caras de los niños en redes sociales, adicionalmente darles dispositivos desde los 2 años porque el papá está ocupado, entonces la solución es le paso el celular para que se entretenga y resulta que no saben el daño que le están haciendo a sus hijos. Entonces, si Bill Gates, que es uno de los que inventó toda esta locura, no le dio, sus hijos estudiaron en colegios Waldorf, que los colegios Waldorf son ausencia de dispositivos, imagínense, creando tecnología es precisamente que cuando sabe que algo es malo para el ser humano, pues entonces no se lo va a permitir a sus hijos. Entonces, dejar a los niños que se desarrollen tranquilamente sin dispositivos hasta los 14 años. Eso es importantísimo. Ahora, yo creo que una parte fundamental es la formación y educación de los padres. Yo sé que el mundo y el día a día los corre, o sea, es muy retador ser papá en estos tiempos porque es demasiadas cosas, porque es trabajar y dedicarse al hogar. Antes se dividían las funciones del hogar, ahora todo el mundo se volvió en un tema del consumismo extremo que ya solamente tienen tiempo es para producir y para nada más. Entonces yo creo que saber los tiempos y tener unas rutinas claras, que yo creo que es fundamental donde estimulen el cerebro del niño y también les expliquen
expliquen los riesgos de lo que está pasando en la humanidad. Yo soy de las personas que piensa que uno tiene que hablar con los hijos de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si no lo van a, si uno no se los cuenta, pues de alguna forma se van a enterar por otro lado que no es el hogar. Entonces yo creo que sí termina siendo fundamental que la gente se entere de lo que está pasando, o sea, que los niños se comiencen a formar y que se enteren es por los padres, o sea, retomar la educación hacia los padres y no quedarse solamente con el tema de la educación que reciben en los colegios, explicarles qué es lo que está pasando. Mira, hijo, vas a afrontar esto, esto y esto, van a decirte esto, esto y esto, yo te voy a explicar qué está pasando, de explicarles absolutamente todo para que ellos tengan las herramientas de cómo desenvolverse en un mundo que sigue siendo muy hostil para los menores. Entonces yo creo que esa parte termina siendo fundamental y otro de los grandes puntos es que cada quien tiene unos dones y unos talentos importantes y es que yo creo que sí es fundamental tratar de que dependiendo de nuestros dones, así como Laura es psicóloga, así como digamos yo que soy administradora de negocios internacionales, que nada que ver con todo esto, pero al fin y al cabo me metí en temas que me gustan, es formarse, volver al libro, comenzar a trabajar desde las áreas, desde la salud, desde el arte y el entretenimiento, desde los medios de comunicación y para eso todos los roles cumplen un papel fundamental. Si nosotros nos quedamos solamente en esperar a que el papá gobierno haga algo, estamos completamente equivocados, porque la única forma de solucionar esto es que todos apoyemos en esto. Yo no creo que la contracultura, y ahí hay algo que yo molesto mucho con esto, y es que hay una frase que yo tengo y es que la política no cambia la cultura, más la cultura sí cambia la política. ¿Por qué? Porque una sociedad que ha cambiado culturalmente transforma las políticas sociales. Pero, si nosotros estamos esperando que la política transforme o frene todo esto, no estamos haciendo absolutamente nada. Y esa fue la estrategia. Yo creo que uno de los grandes errores de lo que estamos viendo de la política internacional es que piensan que a través de leyes, a través de, o sea, pues sí, nosotros lo tenemos que frenar. Esa es la estancia última para frenar todo lo que pasa en una sociedad. Pero si la sociedad dice no y se levanta porque somos mayoría y porque entienden que no los vamos a permitir como sociedades como Paraguay, como El Salvador, que hasta la misma izquierda frena todo este tipo de ideologías porque no están de acuerdo. ¿Y es por qué? Porque la cultura de esos países es completamente conservadora, que saben que el núcleo y el pilar fundamental está en la familia. Entonces, yo creo que va mucho, mucho, mucho. A veces yo digo, ya la gente se confunde porque cree que los espectros políticos en todos los países son iguales. Y no, no funciona así. Ecuador es un país completamente conservador y la izquierda es pro vida, por ejemplo. Sí. Entonces, no van a dejar, van a frenar todo eso porque es un tema cultural que le pertenece a todos, sean de derecha o de izquierda. Es que defender la vida no debe tener banderas, debería ser que todos estemos alineados en que ese es el derecho fundamental y vamos todos para el mismo lado, que los niños son fundamental, que la familia es fundamental y todos vamos para ese lado. Esos son, nosotros entramos a negociar temas que no deberían ser políticos. Por ejemplo, la familia. La familia, o sea, todos tenemos familia, entonces, ¿y ahora en qué momento pasó a ser de derecha? O sea, no, es que debe ser toda la sociedad la que transforma la política, más no al revés. Y ahí es donde yo siento que estamos cometiendo el error. Es más, tanto así que por eso, o sea, yo valoro mucho el trabajo que hacen todos mis amigos y mis compañeros activistas, pero siento que tenemos que trabajar más en el sector privado que en el público en este momento. Así es, así es. Nosotros como entidad sin ánimo de lucro, nuestros pilares son pues la familia como base fundamental de la sociedad. Si la familia se destruye y el cristianismo se destruye, pues no hay nada que hacer. Cierre y vamos. Entonces, no sé si Laura tenga un comentario desde el punto de vista psicológico para ir concluyendo. Bueno, yo creo que así como nos ponemos el outfit, como la pinta diaria, de verdad tenemos que ponernos los zapatos y los pantalones frente a estas situaciones que estamos viviendo porque a todos nos tocan y probablemente
no estamos expuestos de la misma forma, pero creo que muy alineada con lo que decía Camila, todo parte desde los microsistemas. Es decir, desde nuestros entornos, desde donde nosotros nos movemos. Si nosotros tenemos claros nuestros principios, nuestros valores, ni una política, ni la sociedad, ni los discursos, ni todo lo que ahorita está imponiéndonos cambiar nuestra manera de pensar, nos va a atacar. Si nosotros nos paramos de verdad claros en lo que somos y en lo que tenemos, obviamente desde una perspectiva también de Dios, desde lo que nos dice la Biblia y nos manda el Señor, nuestra vida se va a alinear y va a ir bien. Pero si nosotros no hacemos cambios desde nuestro entorno, es muy difícil porque muy bien también en algún punto lo tocó Camila, creo que al inicio, y es que, por ejemplo, la salud mental también está muy tergiversada. Realmente ahora vemos que la salud mental también normaliza conductas nocivas. Se supone que la salud mental parte desde un bienestar psicológico, social, biológico, pero si partimos de fragmentar la biología, pero sostenemos que lo social es lo que nos va a salvar, pero está siendo fragmentado y fragmenta también las identidades de nuestros niños, que muy bien, como lo decíamos ahorita, nuestro propósito como Doulus es transformar las generaciones, pero transformar no es cambiar lo que muchas veces sí está bien, sino es transformar aquello que va en contra de los principios de la moral, de los valores de la familia, de ese principio fundamental. Entonces, creo que es también ver tal y como es, como está diseñado el cuerpo, la biología, uno. Dos, ver cómo a nivel social estamos trabajando por ese bienestar, por ese equilibrio, por ese estado de salud. Y en tercer lugar, a nivel psicológico también, ver cómo nosotros estamos trabajando en nuestra salud mental desde lo que es, no desde lo que se ha cambiado, porque lastimosamente ahora, incluso para los jóvenes, tener ansiedades, estoy ansioso, yo no salgo, yo no quiero estar ahí y pues muchas veces también los trastornos también de identidad y demás se han visto normalizados y creo que nos toca ver ahí cómo podemos salir de esto que nos tiene en una burbuja, porque muy bien, como ahorita también lo hablamos, las redes sociales nos tienen, o sea, las redes sociales son las que a nosotros nos dicen que está bien y que está mal, por ejemplo. Y esa inmediatez constante que tenemos genera muchísimas hormonas en nuestro cerebro de placer, de dopamina, y querer todo el tiempo ese placer es totalmente nocivo para nosotros, por más de que querramos pensar que es placentero, porque llega después de ese pico de placer, viene el cortisol. Y ahí es cuando vienen todas esas conductas que afectan al ser humano. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad como adultos trabajar por los niños, porque ellos no, como lo hablamos también, no están en una etapa en su desarrollo ni neuronal ni biológico de ninguna manera maduros para poder tomar decisiones, uno, irreversibles, o dos, conscientes frente a su identidad, frente a su vida, frente al rumbo que quieren tomar, sino que nosotros como adultos tenemos el papel y el rol más importante de todos, que es guiarlos. Y para poder transformar generaciones, debemos transformar nuestra sociedad desde nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que sería eso. La Biblia dice que hay de aquel que mire lo malo como bueno y lo bueno como malo, lo agrio como dulce y lo dulce como agrio. Hoy nos cambiaron todo el concepto de moral, todo es relativo. ¿Qué mensaje, Camila, le podemos dar a los padres de familia, le podemos dar a la sociedad entera para que esto no se convierta en una bola de nieve y en unos pocos años no podamos detener toda esta locura? Juan, yo creo que hay algo muy importante en todo esto y que lo estaba diciendo Laura, y es que, miren, hay un sociólogo que es ateo y a mí me pareció una opinión súper, súper interesante, se llama Emil Durkheim, y Emil decía algo particular. Dice, hay tres cosas que son fundamentales en una sociedad, el siendo ateo, que esa es la parte más particular de todo el asunto. Decía,
hay algo que, tres cosas que tenemos que conservar: la religión, la familia y, y la educación. Y tú ibas a decir, pero ¿cómo así que un ateo sociólogo está de acuerdo con la religión? Y es que él decía que independientemente de que él no creyera que había un Dios, sentía que la religión cumplía un papel fundamental para que la sociedad no se sintiera o no se fuera una anomía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una decadencia social es precisamente por la ausencia de moral y de ética y de principios y de valores. Entonces, y la religión cumple ese papel o ese grado de importancia en una sociedad que está completamente desvalorada y deslegitimada. ¿Por qué? Porque yo la vez pasada y tuve una discusión con un amigo que es agnóstico y yo le decía, explícame si me dices que cómo se puede discernir entre el bien y el mal. Yo le dije, sí, yo le dije, no, es que matar es malo. Y yo le dije, ¿por qué sabes que matar es malo? Entonces, entre esas preguntas me decía, pues porque sé que es malo. Y yo le digo, pero ¿por qué sabes que es malo? Yo le dije, es que realmente el discernimiento viene de la palabra y de la religión. Entonces, yo le decía como, pero no, es que antes que nosotros nos colonizaran, los sacrificios humanos y sacrificar mujeres vírgenes estaba bien. Entonces, ¿cómo disiernes tú, culturalmente hablando, de qué está bien y qué está mal, si es que precisamente todos estos estados se basaron en la palabra y precisamente por eso delimitaron qué está bien y qué está mal gracias al conocimiento que se tiene sobre Dios? Entonces, hay algo que decía Mill que me parece grandioso. Me dice, yo no puedo comprobar si Dios existe y por ende no creo. Pero el hecho de que yo no crea no quiere decir que los principios cristianos o judeocristianos o que vienen desde la misma Torá vengan y revisen todo este tema, porque pues de ahí, o sea, desde Moisés se basa las líneas de no matarás, el amor al prójimo, el de honrar a padre y madre, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se delimitó a nivel social y de ahí se crearon las constituciones. Y culturalmente en otras religiones, en otras creencias tenían otro tipo de conocimientos que precisamente el discernimiento dentro del bien y el mal se confundía. Entonces, ¿qué decía Mir? Dice, yo estoy completamente convencido de que la religión cumple un papel fundamental dentro de la sociedad, porque primero le da un lugar importante a la familia, porque sin la familia, que es ese espejo, que eso es que a veces la gente no ha entendido, ese espejo tan importante que son papá y mamá para un niño, es precisamente el pilar y la construcción de una sociedad, porque a veces hemos deslegitimado el rol del padre y la madre, pensamos que ser profesional es mucho más importante que ser papá y mamá.